Evento que les adelantábamos a las 3 de la tarde cuando hablábamos con Pelayo Alonso y con Lucía Carballeda, ese evento organizado por Edelman sobre la bancarrota de la información. Ya Lucía Carballeda nos daba a las 3 de la tarde un adelanto sobre algunas de las conclusiones que se van a presentar a lo largo de la próxima hora y que retransmitimos aquí en Negocios Televisión. Nos destacaban nuestros dos invitados el incremento de la desconfianza en España sobre la información, sobre la falta de una buena higiene informativa y también sobre la desinformación en incremento. Sin más dilación, vamos a conectar ya con ese evento. Todos los datos que vais a ver, obviamente hay que interpretarlos en un contexto de pandemia, ¿no? En el contexto de COVID-19 y cómo esta crisis ha acelerado, ¿no?, la desconfianza y ha sido gasolina para miedos y tensiones sociales. ¿Cuáles son los datos de España? Bueno, el índice de confianza en España es de 45, un 45% de confianza. Este índice lo hallamos con la media de la confianza entre empresas, ONGs, medios y gobierno, que sabéis que son las 4 instituciones que nosotros analizamos. Es curioso porque a pesar de la pandemia, y de esto vamos a hablar después, el índice de confianza en España no ha variado con respecto al año anterior. ¿Qué es lo que ha pasado fundamentalmente? Quizá lo podamos leer en clave de pandemia. El gobierno ha aumentado mínimamente su confianza y las empresas porque quizá han sido los dos instituciones, los dos organismos que han estado más presentes en la solución de esta crisis, el gobierno por obligación y las empresas de muchas maneras distintas. Si tuviéramos que destacar un dato clave en el Trust Barometer, ¿no?, uno de los grandes hallazgos del Trust Barometer de este año, tenemos que decir que por primera vez las empresas son consideradas la institución en la que más confiamos en España. El clima es de desconfianza, el clima es negativo, pero las empresas son la institución en la que más confiamos. Y cuando preguntamos, y cuando hacemos la pregunta exactamente en este estudio, preguntamos en qué institución confías para hacer lo correcto. Y eso nos lleva a la siguiente diapositiva, ¿no? Es algo que para nosotros es otro de los temas más relevantes de este estudio. Para nosotros la confianza tiene, de manera muy resumida, porque tiene mucha más derivada, de manera muy resumida, 2 dimensiones principales. La dimensión ética, que realmente pesa 3 veces más para nosotros, para Edelman, según nuestros análisis, y la dimensión competencial. La dimensión ética pesa 3 veces más que la dimensión competencial. La habilidad, la capacidad de ofrecer valor a los retos y ofrecer soluciones. Como veis aquí, en España, ninguna de las 4 instituciones, ni ONGs, ni empresas, ni gobiernos, ni medios, son considerados éticos y competentes a la vez, ninguna de las 4. ¿Qué dato podemos destacar como relevante? Bueno, el dato de las empresas. Las empresas son consideradas como única institución competente, pero lo que es destacable para nosotros es ese camino ascendente al fin hacia la dimensión ética de las compañías y que no viene nada más que a reflejar con datos lo que pienso que todos los que estamos aquí hoy presentes estamos viendo, ¿no?, en la realidad, ese compromiso no solo de palabras, sino de hecho de muchas compañías que están dando un paso al frente en que la sostenibilidad sea realmente transversal y sea realmente estratégica en sus decisiones. Y algo que también nos parece muy importante es ver hacia dónde vamos, ¿no? Y al final nos apetecía compartir con vosotros la tendencia global. Perdona, la tendencia global. Y es que cuando vemos este gráfico en global, en los 27 países analizados, sí que vemos cómo las empresas por primera vez llegan a ese cuadrante maravilloso de instituciones que compaginan la ética y la competencia. Eso es algo que debemos analizar y que debemos seguir trabajando desde el ámbito empresarial, pero bueno, vemos cómo realmente las otras instituciones están mucho mejor a nivel global. El gobierno, recuerdo que en España está a menos 70, con lo cual es algo realmente a trabajar. Y siguiendo con datos globales y con comparaciones, que es también bastante importante para nosotros, realmente, como hemos hablado, este Trust hay que leerlo en clave de pandemia, en clave de crisis. La crisis ha sido la misma para todo el mundo, para todos los países, la crisis del COVID, ¿no?, 19. Pero realmente el ajuste en la confianza ha sido muy dispar en los países. Si veis, en España, por desgracia, sabéis que siempre hay que empezar a buscar por abajo, por la cola, para encontrar nuestra posición. En el año 2020
teníamos 45 puntos y en el año 2021 tenemos 45 puntos. Estamos igualados con Reino Unido, con todas las crisis políticas, ¿no?, que tiene este país, y por encima de Japón y Rusia. Lo que realmente nos llama la atención es que otros países europeos con la misma situación, como pueda ser Francia, crece su confianza, Irlanda crece su confianza, Italia crece, Alemania crece, Holanda crece, ¿no? Como muchos otros países siguen aumentando, ¿no?, su nivel de confianza, y esto solo puede ser posible cuando las 4 instituciones trabajen de manera conjunta. Destacar simplemente un último dato de esta diapositiva. Por primera vez China pierde el liderazgo global de confianza, y es que los ciudadanos chinos, a pesar de la buena gestión de su gobierno en la pandemia, han castigado a las empresas chinas, bajando 25 puntos la confianza en ellas este año. Y esto en cuanto a la confianza a nivel global. Pero también preguntamos, como sabéis, a los españoles, a la muestra en España, cuánto confían en las empresas basadas en otros países. Y esto es lo que nos hemos encontrado este año, ¿no? De nuevo, un descenso de la confianza, una gran desconfianza hacia las empresas basadas en los países vecinos. Alemania sigue liderando el ranking, pero Reino Unido, las empresas basadas en Reino Unido, Estados Unidos y en China, como veis, caen estrepitosamente. Y esto también hay que leerlo quizá, bueno, en clave política y en claves de tensiones durante toda la gestión de la pandemia, y cómo los países han estado luchando, ¿no?, por tener lo que necesitaban. Cuando preguntamos al resto de países de la muestra, en este caso 22 países seleccionados, el grado de confianza en que las empresas españolas hagan lo correcto, nos situamos en un nivel neutral. Es verdad que veríamos de unos entornos de desconfianza máxima, porque normalmente estos datos están muy vinculados a la percepción y a la economía del país, ¿de acuerdo? Entonces veníamos de unos datos muy malos, pero bueno, vemos que realmente vamos cayendo. Lo que nos parece curioso aquí es que, si bien los españoles confiamos en las empresas españolas 52%, nuestros vecinos confían en nosotros un 50%, ¿no? Y realmente aquí es donde hay que hacer también un trabajo, ¿no? Realmente confiamos en nosotros mismos tanto casi como confían los demás, y sería interesante ver cómo aumentar esos niveles de confianza en nuestras compañías. Ya para ir terminando estas pinceladas iniciales sobre el estado de la confianza, o más bien de la desconfianza en nuestro país, sí que nos querríamos detener en algo que sabéis que para nosotros es muy importante. Llevamos desde 2016 analizando esa desigualdad de la confianza, ¿no? Y para nosotros se debe a muchos motivos, pero también hay una clave importante en la desinformación, y vamos introduciendo el siguiente tema, ¿no? La confianza en España del público informado es de 57 puntos, y la confianza en España de la población general es de 44 puntos. El gap entre el público informado y el público general es de 13 puntos. Pero lo que es realmente importante destacar aquí es que esto es una crisis transversal a todos los países. Como veis, aquí estamos hablando de diferencias en todos ellos de doble dígito, con diferencias en Francia de 20 puntos, en Estados Unidos de 18 puntos. Por lo tanto, es muy importante entender esta relación entre información y desconfianza, ¿no? Y hablaremos de ello más adelante. Y finalmente, no nos gustaría quedarnos solamente con la idea en el Trust de si confiamos o no en ciertas instituciones. Para nosotros es muy importante entender que esta desconfianza ha alimentado y alimenta temores personales y sociales. Perder el trabajo sigue siendo el primer temor de los españoles, seguido por el cambio climático, perder mis libertades como ciudadano y contraer el COVID. Por lo tanto, ahora mismo los temores ya no son solo económicos, sino de libertades, sanitarios, de clima, de sostenibilidad, y es muy importante tener todo esto en cuenta a la hora de trabajar desde las organizaciones. En fin, este es el estado de la desconfianza en España, y ahora vamos a entrar en lo que nosotros creemos que puede ser la explicación desde nuestro punto de vista de algunas de las claves más importantes, y es la desinformación, lo que llamamos la era de la confusión. Por primera vez este año hemos investigado un poco más en lo que es la higiene informativa, ¿no? Nosotros hemos
preguntado a los ciudadanos cuáles de estos 4 hábitos seguían. Seguimiento de las noticias, es decir, estar informado, evitar cadenas informativas, es decir, me informo, no simplemente me informo con lo que me envían, verifico la información, sigo distintas fuentes, chequeo que la información que leo es correcta y no amplifico información no verificada. Solo menos de 4 de cada 10 ciudadanos tienen una buena higiene informativa. Para nosotros, tener una buena higiene informativa significa cumplir 3 de estos 4 requisitos. Y el 55% de los españoles comparte información y reenvía información. Y solo el 41% de ese 55% tiene una buena higiene informativa. Por lo tanto, estamos ante un hecho preocupante en el que se está difundiendo información sin verificar. Esto es importante tenerlo en cuenta. Y además es importante porque esa desinformación está generando ya problemas reales a los retos sociales. En este caso, por poner un ejemplo, preguntamos sobre la predisposición a vacunarse, ¿no?, contra el COVID-19. Como veis, en España, los que tienen buena higiene informativa se vacunarían un 65% frente al 48% de mala higiene informativa. El gap es de 17 puntos. Estamos entre los 3 países con mayor gap en la cuestión de la vacuna al correlacionarlo con la higiene informativa. Y como hablamos de la vacuna, podemos hablar de muchos otros temas en los que la falta de higiene y desinformación va a jugar un papel crucial para resolver realmente los retos que tenemos por delante. No solo tenemos mala higiene informativa, sino que además, lamentablemente, asistimos este año a un hundimiento en la confianza en las fuentes de información, en todos los medios, toda la tipología de medios de información. Los medios tradicionales siguen siendo el medio en el que más confiamos, pero caen un 8 puntos. Los medios propios de las empresas caen 15 puntos. Los motores de búsqueda como Google caen 9 puntos y las redes sociales siguen en límites muy bajos de confianza, volviendo a caer un año más 10 puntos. Para nosotros aquí es muy importante, nos llama mucho la atención esa caída de 15 puntos en los medios propios de las compañías y vamos a hablarlo también más adelante, pero las compañías deben dar un paso adelante en ser garantes de la veracidad y en ser consideradas como fuentes de información fiable. Esto es algo muy relevante también en este estudio. Y es que los españoles, un 69%, considera que los periodistas mienten e intentan engañar deliberadamente a la gente, y un 72% opina que los medios no son imparciales, ¿no? Por lo tanto, hay una crisis de credibilidad en la fuente muy relevante. Tenemos, por tanto, falta de higiene informativa. Los ciudadanos no son conscientes de lo que están leyendo y de lo que están compartiendo, aunque sí que es verdad que aumenta su preocupación por tener mejor higiene informativa en 40 puntos este año. Ese es el dato esperanzador. No creemos en las fuentes de información, pero además hay una crisis de liderazgo. Estamos huérfanos de liderazgo, ¿no? Es lo que nosotros ya denominamos, ¿no?, también como la infodemia, ¿no? Al final, ¿a quién creer? No creo en la fuente, no tengo buena higiene informativa, ¿a quién debo creer si realmente no creo a nadie? El panorama es bastante negativo en general también. Cuando nosotros preguntamos a los españoles si creen que los líderes sociales, cuánto confían en que los líderes sociales hagan lo correcto, lo que observamos es que la mayor parte de todos los líderes caen, ¿no?, descienden. ¿Qué es lo que llama la atención de este dato, ¿no? Volvemos a lo local, a la confianza en lo local. Confío en el CEO, pero el de mi empresa, o en las personas de mi comunidad local, o confío en los científicos, aunque también baja el nivel de confianza en ellos. De CEOs hacia abajo, los niveles de desconfianza son apabullantes. No creemos en que vayan a hacer lo correcto, pero es que además no creemos en lo que nos están diciendo, ¿no? Pierden credibilidad los portavoces cuando hablan en medios de comunicación, cuando hablan para el público, cuando hablan para la masa. Descienden todos y desciende también un trabajador regular, un representante de una ONG, un CEO, un periodista, todos descienden, y esto también es muy importante tenerlo en cuenta, ¿no?, para intentar buscar vías de por qué estos portavoces no son creíbles. Y por lo tanto se sospecha, ¿no?, que los líderes sociales, al igual que los medios veíamos anteriormente, mienten
y desinforman. Los líderes del gobierno creemos en un 65% que engañan deliberadamente y además también creemos que los líderes empresariales lanzan afirmaciones falsas o exageraciones flagrantes. No confiamos ni en los líderes del gobierno ni en los líderes de las empresas. Y bueno, pues ante este panorama, ¿no?, de desconfianza, de desinformación, de falta de higiene informativa y de falta de liderazgo, pues bueno, queremos destacar algunas vías de desarrollo o algunos datos positivos que pasan por un nuevo mandato para las empresas. Y para nosotros ese nuevo mandato tiene que ver con asumir el liderazgo en temas que no son naturales a día de hoy para las compañías y también en asumir la responsabilidad de la veracidad de la información, que realmente es un problema que puede acarrear y está acarreando consecuencias graves para los retos que estamos afrontando. Y es el momento de las empresas, creemos también porque son generadores de confianza. Cuando nosotros estudiamos las 4 instituciones, confianza en empresas, ONGs, medios y gobiernos, cuando añadimos el componente de mi empleador, cuánto confías en tu empleador para que haga lo correcto, nos encontramos que los niveles de confianza en todo el mundo son extraordinarios y en el caso de España un 69%. Confío en que mi empleador haga lo correcto, un 69% frente a empresas, ONGs, medios y gobierno. Por lo tanto, las empresas pueden crear ese clima de confianza para todos sus públicos clave, ¿no?, para todos sus empleados. No solo creo que pueden hacer lo correcto, sino que además gozan de la credibilidad. Los medios de mi empleador gozan de la credibilidad de la información, es decir, creo en lo que me cuenta una newsletter de empresa, creo en lo que me cuenta un mail mi empresa, creo en un town hall de mi empresa, en lo que me están contando. Lo creo de una manera más rápida, no tengo que comprobarlo tantas veces como el resto de fuentes de información, ¿no? Y esto se está depositando una confianza importante en la información interna que difunde la empresa. Esto es algo a tener en cuenta para empezar a crear ese clima de confianza desde lo local, desde lo cercano. Y hay algo más que también nos parece muy importante destacar, y es que los españoles, ¿no?, y también el público global quiere que los CEOs intervengan cuando el gobierno no soluciona los problemas de la sociedad. Quieren depositar esa confianza en los responsables empresariales y quieren que los CEOs tomen la iniciativa del cambio en todos los temas y en todos los retos actuales, los retos de la pandemia, los retos sociales, los retos económicos, en los retos climáticos de sostenibilidad. Deben iniciar el cambio. Y es más, 8 de cada 10, lo que es un dato muy importante, el 81% de los encuestados, y es un dato muy similar a la encuesta global, quiere que los CEOs hablen públicamente. No solo queremos que hagan, que es lo más importante, hacer cosas, hacer cambio, dar cambio, sino que digan, queremos que hablen públicamente, que se manifiesten sobre la pandemia, sobre la automatización de los puestos de trabajo y la pérdida de puestos de trabajo, problemas sociales, problemas de interés local. Queremos que los líderes locales den la cara y hablen de los problemas locales. Y esto es un mandato que las empresas deben escuchar si quieren mejorar en su confianza. Y hablando de generación de confianza, cuando cruzamos distintas variables y preguntamos, ¿no?, con qué mayor probabilidad de confianza o con qué tipo de acción confiarías más en una compañía, nos encontramos un dato que también es revelador para nosotros. El público, los ciudadanos, quieren que las empresas velen por la calidad de información y esto está muy unido también a la desconfianza que hay en los medios de comunicación de las empresas. Han caído un 15%, pero al mismo tiempo queremos que velen por la calidad de la información. Queremos que adopten prácticas sostenibles al mismo nivel que calidad de la información. Respondan al COVID, impulsen la productividad económica. Retos, como veis, a nivel competencial, productividad económica y a nivel ético, sostenibilidad, sanidad, información, transparencia. Y estos serían guías o caminos que realmente nos podrían ayudar a trabajar, ¿no?, desde el ángulo de la confianza. Y ya para concluir, y como resumen, ¿no?, algunas de las claves para salir de esta crisis informativa, bueno, pues lo hemos hablado ya, ¿no? Las empresas tienen que dar un paso adelante, salir de esa zona natural,
Actuar primero, muy importante, hablar después, solo así seremos creíbles y se generará confianza, y dar pasos firmes en temas no relacionados con sus industrias, relacionados con el racismo, con la sostenibilidad, con el COVID, con la riqueza en nuestro país. Y las empresas deben liderar con hechos, como hemos dicho, con acciones, pero actuar con empatía. Se trata de entender cuáles son los temores y cuáles son los miedos de la población. Esos temores relacionados con la sanidad, con la pérdida del empleo, con el cambio climático, entender esos miedos y afrontarlos y actuar desde la empatía con las empresas. Las empresas deben proporcionar contenidos fiables. Obviamente, la mayor responsabilidad cae en los medios de comunicación, pero no pueden ser los medios de comunicación los que actúen solos. Todas las instituciones deben trabajar en generar ese clima de confianza informativa. Y, por supuesto, como acabo de decir, muy importante, pues que no mejoraremos del índice 45 si no se trabajan las 4 instituciones a la vez y las empresas van por su lado. Por lo tanto, es momento de trabajar de forma conjunta. Por mi parte, esto es un análisis breve de los datos. Encantados de comentarlos individualmente con quien quiera y muchísimas gracias por vuestra atención. Pelayo. Pues muchas gracias, Lucía. No por menos breves, menos interesante. Mucha información, datos interesantes, reflexiones, retos, desafíos, oportunidades y muchas cosas que comentar. Para hacerlo contamos hoy con voces muy autorizadas en la materia. Os presento a Enrique Arribas, Group Executive Vice President y Director de Marca y Marketing Corporativo de Banco Santander, autor también del libro Marcas Confianza, cómo ganarte la lealtad de tus clientes a través de la confianza. Bienvenido, Enrique. Muchas gracias, Pelayo. Gracias a todos. Ignacio Jiménez Soler, Director General de Comunicación de Endesa y autor de La Nueva Desinformación, 20 ensayos breves contra la manipulación. Gracias por estar aquí con nosotros, Ignacio. Muchas gracias a vosotros por invitarme y por tener esta compañía magnífica con estos profesionales que nos acompañan hoy aquí. Ángel Sáenz de Cenzano, Country Manager de LinkedIn en España y Portugal. Un placer tenerte con nosotros, Ángel. Gracias, Pelayo. El placer es mío y muy interesante, la verdad, todo lo que nos ha contado Lucía. La verdad es que mucho sobre lo que debatir, supongo. Y Andrés Rodríguez, presidente de Spain Media, consejero del Español, editor actual de cabeceras como Forbes y la persona que trajo a España cabeceras míticas como Esquire o Harper's Bazaar. Muchas gracias también, Andrés, por estar con nosotros. Y sin más, gracias a todos por acompañarnos hoy y hay mucho que comentar, así que empezamos. ¿Está el hundimiento de la confianza instigando miedos y tensiones sociales o es al contrario? Empezamos fuerte. Andrés, ¿qué te parece si arrancamos con tu reflexión sobre esta pregunta? Estás en mute, Andrés. Hola, disculparme. Digo que obviamente que alguien que pierde la confianza en los suyos, en su entorno, en su ciudad, en su empresa, pues es alguien más desvalido, Yo de todas maneras quería, además de hacer responder así a la pregunta que yo creo que no tiene discusión por otro lado, quería decir que la información no está en bancarrota. Yo creo que está muy malita, pero la palabra bancarrota es una palabra demasiado determinante, porque la información y la desinformación en la que ahora estamos, y seguro que mis compañeros pueden opinar mucho, es uno de los sustentos de la democracia, que imperfecta, desde luego, pero es las reglas que nos hemos dado y no está nada mal y nos permite convivir. O sea que no la declararía en bancarrota, pero sí tenemos un grave problema de confianza. En el caso de los medios, y me extiendo poquísimo más, es terrorífico cómo
los medios de comunicación y los periodistas y las empresas informativas, porque las empresas informativas no son periodistas, están formadas por periodistas, han ido socavando su credibilidad de una manera tremenda por problemas con el modelo de negocio, por problemas con la revolución digital, que nos ha sacado de un monopolio informativo al que estábamos acostumbrados. Y parece que nadie se siente responsable final de esto. Y por otro lado también quería hacer otra discrepancia, y es que yo no mediría en el mismo tablero la confianza del gobierno, la confianza de un partido político que cambia cada X tiempo en función del voto ciudadano, como así debe ser, con la desconfianza que se tiene hacia una empresa informativa que tiene otras obligaciones además de la cuenta de resultados, o la confianza que se tiene respecto a una empresa, donde yo creo que los consejeros delegados deben salir a hablar, y que ahora tienen mejor percepción de la que tenemos los editores o los periodistas, porque la cuenta de resultados les mide y sus audiencias no solo son audiencias, sino que son clientes que con su consumo votan y refuerzan la confianza que tienen en ese producto o en ese equipo directivo. Muchas gracias, Andrés. Muy de acuerdo. De hecho, nosotros en Edelman hablamos de la democracia de las marcas, ¿no? Por el poder que tienen ahora los consumidores para votar a una marca comprando o no su oferta y sus productos. Enrique, no sé si tienes algo que comentar. Te veía haciendo un gesto de aprobación sobre lo que comentaba Andrés. Sí, a mí me interesaba mucho tu pregunta, esto que decías, si es la confianza la que instiga los miedos o es al contrario, ¿no? Bueno, yo primero, ejemplo de confianza a vosotros y ejemplo de claridad informativa a la vuestra, que habéis logrado que este barómetro vuestro pues se consolide año a año y que le estemos esperando todos para tomarle el pulso a la sociedad y ver qué rol nos otorga la sociedad a las empresas, ¿no? Que esto es muy importante, así que felicidades. Yo creo que la confianza, esto que planteáis de confianza, miedo, yo creo que es un círculo que se retroalimenta, aunque creo de verdad que el origen de la caída de la confianza está en los miedos y las tensiones sociales que estamos viviendo. La época que estamos viviendo pues, es de cambio histórico, de transformaciones sociales, de cambios tecnológicos, del fin de muchos modelos. Tenemos una pandemia mundial y que, por cierto, ha traído cosas también positivas, pero muchísimas negativas, sin duda, y también ha puesto de manifiesto el contexto de información tóxica o un poco confusa en que estamos inmersos, ¿no? Y esto es un gran problema para el ciudadano porque realmente se ve inmerso en una tormenta de conflicto de intereses entre múltiples partes. Yo creo que los ciudadanos no tenemos claro si nuestros propios intereses se están teniendo en cuenta por parte de los gobernantes, las empresas o los medios de comunicación. Claro, visto así, pues el contexto no puede ser más inestable. Parece que las personas estamos abocados a vivir, por un lado, en un modo beta permanente, todo cambia, y por otra parte, obligados a contrastar constantemente la información para poder hacernos criterio. Todo son dudas, incertidumbres, por supuesto, miedos que van desde el mero recelo hasta el pánico, ¿no? Y claro, en presencia del miedo ocurren dos cosas. Primero, que en presencia del miedo la confianza se retrae. Y lo estamos viendo en los informes que hacéis. Y lo segundo es que en presencia del miedo la necesidad de confiar aumenta. Y yo creo que esto es una oportunidad muy grande para las empresas para conectar con nuestros públicos, precisamente introduciendo esta credibilidad y certeza en el sistema, ¿no? Vuestros estudios nos dicen que tenemos aquí un punto de partida formidable y que tenemos que esforzarnos para que de verdad pues, las personas, los consumidores, los clientes, la sociedad en general, pues reduzcan sus miedos con respecto a los intereses de todos, incluso los de la propia empresa, pues van a ser tratados con equidad y justicia, ¿no? Esto del profit with purpose. Nosotros esto lo vivimos aquí en el banco, en Santander, muy intensamente. El liderazgo de Ana aquí es crítico. Ella nos remarca mucho que no importa, o que importa tanto el qué como el cómo, y propició un cambio cultural en todo el banco, en todos los países, de manera que aspiramos a que todo lo que hacemos tenga esta componente, decimos nosotros, sencillo, personal y justo, empezando por nuestros empleados y terminando en la sociedad en general, para que de verdad se perciba que queremos un modelo win-win y que acabe con esa sensación de incertidumbre con respecto a cuando te relacionas con una entidad a la que percibes con un poder superior, como soy una persona con un banco, pues de verdad piense que sus intereses están al mismo nivel que los de la empresa. Así que, ¿miedo o confianza? Yo creo que primero miedo, luego desconfianza. Tanto Andrés como Enrique habéis destacado la labor fundamental que tiene la información.
el exceso de información, la falta de información, que esa información no sea la adecuada, no sea válida. Esto nos lleva al segundo tema. Lo introducimos con una cortinilla. La desigualdad de la confianza entre la minoría informada y el público general ha batido récords en todos los países. ¿Hasta qué punto esta desigualdad informativa está alimentando la polarización? ¿Qué te parece, Ángel? Nacho, que te he visto hacer un gesto, ¿qué te parece si empezamos contigo y nos respondes un poco a este desafío, a este reto, a este planteamiento? Bueno, vamos a ver, yo creo que a mí me resulta muy difícil, lo digo, por lo menos hablo por mí, muy difícil atribuir una causa-efecto o un efecto-causa, ¿no?, en todo este panorama, porque es un tema tremendamente complejo, la sociedad es compleja, el entorno es complejo y el mundo de la información y de las percepciones es aún más complejo todavía, ¿no? Yo lo que creo que en algún momento se ha apuntado por ahí, ¿no?, en la presentación es si esto daba pie a que esta desconfianza generase pues un entorno social algo más vigilante o no, o cómo se podría gestionar esto, ¿no?, en el futuro. Entonces, yo lo que creo es que esto genera, y esto sí lo tengo claro, que una sociedad muchísimo más escéptica, ¿no? Y el escepticismo genera, bajo mi punto de vista, tres cosas, ¿no? Por un lado, la incredulidad, que esto puede convertirse en el medio y largo plazo en algo parecido a la exigencia infinita y se confunde con que sea mucho más vigilante esa sociedad, pero también genera mucha desafección. Y cuando eso sucede, me lleva al siguiente fenómeno del escepticismo, ¿no?, que es básicamente el refuerzo de las convicciones propias. Que ese refuerzo de las convicciones propias es lo que, bajo mi punto de vista, alimenta gran parte del circuito de la desinformación. Es decir, que aunque una cosa sea cierta, si mi convicción propia es diferente a esa certeza, yo me ocupo, cualquiera de los usuarios se ocupa en reforzar esa posición y diseminarla en sus entornos, de tal manera que al final este fenómeno pues incrementa muchísimo más, ¿no? Y además esto me lleva a la tercera, que este refuerzo de las convicciones propias se alimenta o se refuerza o se incrementa aún más con el efecto del filtro burbuja generado por la algoritmia de las plataformas, de las redes sociales, etc., ¿no? Entonces yo creo que eso al final genera un escepticismo mayoritario que acentúa ese fenómeno de la desconfianza, ¿no? Sabéis, muchos de los que estáis aquí, que yo personalmente he visto siempre y he seguido con mucha atención el Transbarómetro también. Y si hay una constante es que siempre hay crisis de confianza, ¿no? Si vosotros habéis hecho Lucía tenía un timeline, ¿no?, donde aparecía, creo, desde el año 2001 hasta ahora, o sea, son 20 años de crisis de confianza donde estábamos mal o muy mal, pero bien, creo que no hemos estado ningún año en ningún sitio. Entonces, parece que esto es un fenómeno crónico y que ha dado lugar o ha espoleado otra serie de subfenómenos, entre ellos también la desinformación, ¿no?, como elemento, creo que muy serio, muy severo y muy preocupante en las sociedades actuales, que afecta no solamente a gobiernos o a partidos políticos e instituciones, también a empresas, afectando a la credibilidad o la reputación de sus productos y sus servicios, pero yo creo que lo más preocupante es que también afecta a la reputación de personas y de profesionales particulares. La desinformación es algo que no se escapa, desgraciadamente, ya a nadie y que afecta a toda la cadena de la comunicación, desde el emisor, los canales y los receptores, que por primera vez en la historia se convierten en agentes activos de dispersión y diseminación de las consignas falaces que puede haber, ¿no? Es decir, que al final a mí me da salto, ¿no?, siempre que se habla de desinformación como fake news, como unos tipos que generan contenidos falsos como una factoría, cuando realmente la desinformación se puede dar de muchas maneras. Se puede dar por omisión, se puede dar por silencio, se puede dar por chantaje informativo, que se da, y esto creo que es importante que lo digamos alto y claro. Se da porque alguien refuerza sus posiciones diseminando sus mensajes
falaces y que al final todo esto genera ese entorno complicado y lleno de información que acabo esta intervención conectando con una cosa que comentaba Andrés, ¿no? Probablemente es duro utilizar ese título que habéis puesto a la presentación, pero yo creo que detrás de todo eso, si esa información o el sistema está malito o está muy enfermo, yo estoy más cerca del que está malito, pero también creo que habría que analizar el porqué. Y yo creo que en el porqué se ha despatrimonializado la información, que antes era de unos pocos que la jerarquizaban y la distribuían, y ahora esto es como está al alcance de cualquiera, y cualquiera se convierte en emisor o generador de contenido, ¿no? Y esto pues me lleva me lleva a imaginar a aquellos que buscaban hace muchos años o que siguen buscando pozos de agua para beber, agua potable, ¿no? Cuando tienes agua potable concentrada en un sitio es muy fácil saber que esa agua está bien, pero cuando hay inundaciones y riadas y hay agua por todos los sitios, casi nada es potable. Entonces, esto está pasando, creo yo, con la información y con los contenidos. Muchas gracias, Ignacio. La información está malita. ¿Quién nos puede ayudar? Pasamos al siguiente tema. Ni confiamos en nuestros líderes ni nos creemos lo que nos dicen. ¿Cómo empezar a resolver esta profunda crisis de credibilidad en uno de los momentos en que más certezas necesitamos? Ángel, Country Manager de LinkedIn España y Portugal. ¿Necesitamos huérfanos de liderazgo? Pues empiezo con una mala noticia. No tengo la respuesta a esa pregunta ni la solución, lamentablemente. No, pero muy interesante todo lo que han contado Nacho y Andrés. La verdad es que muy interesante. Yo, mi primera reflexión en general es que con todo lo que ha pasado este año y sabiendo que este estudio se realizó en otoño del año pasado, me llama la atención que los números no sean peores. Sinceramente, es lo primero que he pensado. Sobre qué tipo de actitudes, qué tipo de actividades o de acciones deberíamos encontrar nuestro liderazgo para, lo has dicho bien, Pelayo, empezar a remontar, ¿no? Yo creo que soluciones mágicas no hay. Y además intentando no caer en los tópicos, ¿no? En los clásicos tópicos de liderazgo. Yo recuerdo un libro que seguro que habéis leído muchos, que se llamaba El Good to Great, uno de los primeros libros icónicos, no sé cuántos millones de números se han vendido. El autor definía que las compañías más exitosas tenían 3 cosas en común en su liderazgo: humildad, determinación y valentía, ¿no? Entonces, y esto hace unos cuantos años ya. Entonces, yo creo que una primera reflexión es que esos valores de liderazgo siguen siendo ciertos. Y siguen valiendo. Ahora mismo lo que estamos viendo, la mayor transición o tendencia que estamos viendo en cuanto a estilos de liderazgo, habla sobre todo de esa humildad en el sentido de la capacidad de escucha y la capacidad de empatía con los empleados y con el mercado. También muy interesante ese punto que empuja un poco a las empresas a tomar más partido activo en la distribución de información de confianza, ¿no? Y esa escucha, esa empatía, además, debe seguir de una acción. Si no, evidentemente, causamos el efecto de no hacer lo que uno dice, ¿no? Yo creo que esa tendencia clara está de verdad guiando y empujando a los líderes a comportarse de una forma más humana, si me permitís. Y además, exigiendo, porque exige autenticidad. No, si lo que decimos en el tiempo no se sostiene y además se ve que no se cumple, creo que el efecto es el efecto contrario. Quizá eso es un poco lo que está pasando también en el entorno de comunicación política, ¿no? Demasiados chascos, nos hemos llevado demasiados chascos y creemos que los políticos dicen lo que tienen que decir y no de lo que de verdad es o lo que de verdad piensan. Entonces, yo creo que si tuviese que decir 2 factores que creo que creo que los líderes deben de ahondar en ellos de cara a intentar revertir esta tendencia, intentar elevar estos índices de confianza, son esa humildad y esa escucha y sobre todo ser auténticos, con el estilo de cada uno, pero ser auténticos.
Muchas gracias, Ángel. Andrés, tú has retratado en muchísimas portadas a muchos de los grandes líderes de los últimos años, algunos en icónicos primeros planos. ¿Qué crees que hay de cierto en esta afirmación, en esta pregunta? ¿Ha cambiado el tipo de liderazgo? ¿Necesitamos liderazgos nuevos? Es una pregunta interesante, porque yo creo que el líder, primero, no todos los líderes son iguales. Depende, obviamente, en qué terreno. No es lo mismo Rafa Nadal que un presidente de gobierno, evidentemente. En función de la audiencia, la comunidad que se lidere, el líder tiene que hacer determinadas cosas. Pero yo creo que todos tienen, obviamente, que dar ejemplo, que parece algo que aprendemos en el cole, pero es muy difícil de hacer. Yo creo que el líder tiene que ir un poquito más allá, tiene que irle anunciando a su comunidad por dónde hay que ir o hacia dónde cree que hay que ir. Debe reconocer los errores. Y yo creo que siempre se necesita un tipo de liderazgo porque la audiencia, la comunidad va cambiando, como es lógico, en teoría a mejor. En este mundo global y en este mundo... vivimos dentro de una revolución digital que no ha terminado. Una revolución, la definición de una revolución es que lo establecido cambia. Y como yo creo que estamos en medio Bueno, pues ahí tenemos algunas de las conclusiones, el debate que se está abriendo en torno a la credibilidad, en torno a la información y la desinformación y en torno a la confianza durante esta jornada auspiciada por Edelman.